Es correcto, menos a no comer, como dicen los clásicos, ¿no? Caray, eso está grave, sí. Gracias, muchas gracias. Queridos amigos, bienvenidos una vez más. Hoy estamos desde INADEC TV en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Soy Delia Linares Alvarado. Por aquí con la noticia de que Facebook está caído, queridos amigos, y eso nos perjudica a muchos, sobre todo últimamente cuando ya las redes sociales forman parte de la vida cotidiana. Todo el mundo está impaciente y sufriendo. Por ahí nos mencionan en otras plataformas digitales. Pues un miércoles de criminogénesis, como todos los miércoles, siempre les decía el día de ayer, con gente muy especializada, personas muy especializadas, estudiosos de temas, sobre todo hablando de criminología y sobre derecho penal. En este caso no es la excepción. Hablar sobre la enseñanza del nuevo sistema de justicia penal no puede hacerlo cualquiera, pero con nosotros está un especialista en este tema y que ahorita les vamos a leer un poquito de su semblanza curricular para que se den una idea de quién nos acompaña el día de hoy y qué tanto nos puede compartir de su sapiencia, de su experiencia, sobre todo de la praxis. El doctor Ángel González Morales es quien nos acompaña el día de hoy, naciente aquí en la Ciudad de México. ¿Nace aquí en la Ciudad de México, doctor? No, yo soy del estado de Durango, pero mire, pero porque aquí tengo no me 45 dice. Años viviendo Chilango. Chilango totalmente. Chilango, sí, totalmente, sí. Pues es uno más del club, ¿verdad? Sí. Somos los de provincia que nos avecindamos en la Ciudad de México y por acá estamos. Una experiencia laboral impresionante, queridos amigos. Director de biblioteca de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, desde julio de 2003 hasta la fecha. Director de Publicaciones y Biblioteca de la Procuraduría General de la República de 1997 al 2003. Director de Desarrollo Archivístico en el Archivo General de la Nación en 1995, director de Investigación en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana 1990-1991, profesor de diversas materias en varias instituciones de educación media superior y superior de 1985 a 2018. En la actividad docente, que también es muy amplia, profesor de Historia de México en el Colegio de Bachilleres número 4 desde 1985, profesor de Historia de México e Introducción a las Ciencias Sociales en la Boca 7 del Instituto Politécnico Nacional, profesor de Historia de México, Economía, Política y Sociedad 1, 2 y 3, Historia Económica Mundial 1, Historiográfica de México 1 y 2, en la Universidad Autónoma Metropolitana desde octubre de 1985 a febrero de 1995. Profesor de Historia de la Ciencia y de la Tecnología en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, 1990-91, profesor de las materias técnicas de investigación, seminario de investigación y seminario de disertación doctoral en los doctorados en Derecho Civil y Penal, en Educación y perdón, queridos amigos, les digo que, y es nada más una partecita, no crean que es todo su currículum, sino aquí nos llevaríamos todo el programa, en Administración y Políticas Públicas en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas del 2009 al 2016, profesor de Metodología y Seminario de Investigación en el postdoctorado en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas del 2013 hasta ahora 2019, profesor de Técnicas de Investigación y Seminario de Investigación en el Doctorado en Política Criminal en el Centro Jurídico Universitario 2011 a la fecha, profesor de Técnicas de Investigación y Seminario de Investigación en el Doctorado en Política Criminal en el Centro Jurídico Universitario, profesor de Técnicas de Investigación Jurídica en la Maestría en Derecho Procesal Penal en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, julio de 2012, profesor de Investigación Doctoral en el Doctorado en Derecho Procesal Penal en el Centro de Estudios de Posgrado, junio de 2003 a la fecha. Diferentes asesorías de investigación de protocolos de posgrado, maestría y doctorados de tesis de doctorado. Investigación como investigador en las siguientes instituciones: Museo de la Ciudad de México, Archivo del Antiguo Ayuntamiento de la Ciudad de México, en el Colegio de Sonora, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, el Banco de México, la Procuraduría General de la República,
y por mencionar algunas. Tiene licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, que él nos dice considera su alma mater, y hablamos sobre la historia como su pasión. Con licenciatura en Derecho Burocrático en el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública del FEDSE, maestría en Historia en la Universidad Autónoma Metropolitana, con doctorado en Derecho Penal en el Centro de Estudios Superiores, con doctorado en Política Criminal en el Centro Jurídico Universitario, doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, nuestro querido INACIPE, doctor en Derecho Penal, Sistema de Justicia Penal Adversarial en el Centro de Estudios de Posgrado. Queridos amigos, a grandes rasgos, esta es una partecita de la semblanza y trayectoria de nuestro importantísimo invitado, que el día de hoy nos hace favor de compartir, nuestro queridísimo doctor Alejandro Carlos Espinosa, a quien agradecemos que cada miércoles nos comparte la presencia de tan ilustres invitados. De verdad, gracias por estar en INADEC TV, doctor. Al contrario, muchas gracias, licenciada. Un gusto estar aquí. Hablar de la enseñanza en el nuevo sistema de justicia penal. 5,000 doctorantes han pasado por sus manos. Mis ojos. Por mis ojos, sí. por mis ojos, aclaremos. Dice. Sí. Han estado junto a usted 5,000 doctorantes. Así es. Eso es impresionante. Yo con esa cantidad estoy impactada. Yo también me impresiono. Son los últimos 11 años. Justo cuando comenzó en 2008, yo comencé a dar clases en doctorado. Me tocó la transición entonces del sistema anterior al actual. Y bueno, yo siempre he dicho que estamos aprendiendo. Han pasado 11 años supuestamente, y bueno, todo es aprendizaje, pero estamos en el camino correcto, pero nos falta mucho. Nos falta mucho, sí, sobre todo en investigación, porque pensemos en 500 años del antiguo sistema, o del sistema anterior, ¿sí? Y tenemos el inquisitivo, sí, desde 2008 para inquisitivo acá. Que más bien inquisitorio, ¿no? Sí, Primero eres culpable hasta que no demuestres tu inocencia. Así es. Entonces, son muchísimos años, es una carga muy grande, históricamente, de procesos, de muchas cosas que son muy difíciles de quitar de la noche a la mañana. Dicen los expertos que probablemente para el 2030 estemos ya teniendo resultados reales, porque ahorita, bueno, es ensayo y error, aunque se diga lo contrario. 8 años no fueron suficientes. No, porque además, seamos claros, y me voy a oír mal, pero yo creo que no se tomó con la seriedad con la que se tenía que tomar esto. Estos 8 años fueron como que, sí, estuvo la CT, que estuvo a cargo de esto, hubo muchos cursos y demás, pero insuficientes. Y vamos, resulta que todo el mundo es experto. Nos llegaron a colonizar algunos expertos de otros países. ¿En este derecho comparado? Sí, casi. Sí, así es. Y bueno, pues estamos todavía como con estas referencias de estos colonizadores. Y poco a poco creo que hemos ido, vamos entendiendo, aprendiendo. Ahora hay escuelas, afortunadamente, muchas escuelas, y bueno, yo no voy a hablar mal de nuestra máxima casa de estudios, pero del propio INACIPE, creo que se tardaron en comenzar a echar a andar este nuevo sistema. Se pensaba que no iba a prosperar, esa es la razón principal por la cual dijeron, bueno, viene el cambio de sexenio y ya, adiós, no es y cierto. como que entonces se iba a echar para atrás, iba a haber una reversa. Eso se pensaba, figuraban? No de manera oficial, claro, obviamente. Claro, tras bambalinas. Sí, pero decían, no, esto es un capricho de alguien. No se entendía que estábamos realmente atrasados en cuanto al derecho, sobre todo al penal, y lo estamos viviendo ahora, y yo insisto, qué bueno que haya muchas escuelas que sí lo han tomado con mucha seriedad, pero el tiempo ha sido corto, no es suficiente todavía. Y yo lo veo reflejado en las propuestas de investigación de los alumnos, por ejemplo, ¿no? Que todavía no les queda claro cuál es el sentido jurídico incluso, porque esto es un nuevo lenguaje.
Esto es una nueva cultura que todavía nos está costando mucho trabajo entenderla. Hablarlo. Como estudioso del derecho, que usted se define más como historiador del derecho. ¿Por qué? Sí, bueno, la formación inicial siempre le marca a uno toda la vida, ¿no? Sí. Y yo me metí a esto del mundo del derecho cuando comencé a trabajar en una biblioteca jurídica, sí, y yo llegué como investigador histórico, justamente, y de ahí me interesó, dije, bueno, ¿qué es esto del derecho? Y bueno, ya tengo 25 años metido en esto de... Se dice muy fácil, doctor. Sí. He conocido ahí muchísima gente, gente que ha trascendido mucho en el mundo jurídico. Pues 5,000 doctorantes no son poca cosa. Sí, es impresionante, la verdad. Y creo que nos falta mucho. A su servidor incluso le falta muchísimo por conocer. Yo con todo y que me he metido al mundo del derecho, jamás diría que soy abogado, ¿no? Me siento historiador. Por mi formación inicial y por el respeto que le tengo al mundo jurídico. Pero bueno, estamos aprendiendo, yo insisto. Estamos en ese ensayo diario, en ese examen diario, doctor. Basándonos en su conocimiento sobre la historia jurídica que nos dice que llega a manejar, ¿cuál es la diferencia que usted nota más palpable entre el sistema anterior y este nuevo sistema? Bueno, insisto con los 500 años. Es un resabio no colonial, pero sí un resabio jurídico impresionante que no te lo puedes quitar tan fácilmente. Las nuevas generaciones ahora de los estudiantes creo que están batallando menos porque no tienen el conocimiento del sistema anterior, no están viciados. No lo quería decir, pero bueno, no están viciados. No están viciados con el sistema anterior, pero sin embargo, ¿quién les está enseñando? Tienen que ser expertos. Que tampoco estén tan viciados. Que tampoco estén tan viciados, pero también se está batallando mucho, la verdad. No nos lo tomamos, insisto, tan en serio y creo que ese es un error que nos está costando porque todavía hay muchos errores. Aquí toca un punto muy, muy importante, que con expertos que han estado, nos han hecho favor de estar aquí y les he hecho esa pregunta también. ¿Hasta dónde se puede cambiar este chip con las nuevas generaciones para en el nuevo sistema, como bien lo dice, no conocen el anterior, no tienen esos vicios, pero está la otra parte, quienes están enseñando cómo traspolan o cómo tratan de que no se traspolen esos vicios a las nuevas generaciones? Eso también es muy, o sea, porque si ya traes todo implementado, ¿cómo tienes que cambiar todo lo que ya sabías para enseñar algo totalmente nuevo a estas nuevas generaciones? Eso es cierto. Y además, si tomamos en cuenta que, por ejemplo, para el nuevo sistema en el área penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene todavía muchos huecos, tiene errores, contraposiciones con otras normas como la propia Constitución. Entonces eso le genera al alumno, le genera al estudiante del derecho, pues más confusión. Claro. ¿Sí? Y yo siempre digo, pues es la oportunidad para que ese sea su tema de tesis doctoral. Claro. Incluso alumnos que se formaron en el antiguo sistema, tienen dudas porque uno pensaría, bueno, ya traen todo un conocimiento, están viciados, pero también tienen el gran interés por ponerse al día. Ajá. Porque usted ya no es tan fácil que defienda a alguien, por ejemplo, que sea su representante jurídico. La norma impide que, como antes sí se podía, que prácticamente la persona de su confianza le defendiera o le asistiera. Ahora no. Ahora tiene que ser usted especialista. Tiene que ser conocedor del derecho actual. Insisto, un lenguaje actual que nos está costando trabajo. Y si no, casi puede dar por perdido un juicio. Se dan muchos casos. Ha habido... Que no, al no tener el conocimiento completo, digo, bueno, no total, porque es imposible, aún en el anterior tener el conocimiento total, pero de este nuevo sistema. Yo veo de repente me comparten en las redes sociales diferentes páginas de abogados, los errores comunes en los nuevos juicios orales, ¿no? Que parecen tan
tan de kinder, casi, ¿de verdad pasa, Sí, está sucediendo esto? sí, es correcto. Un día me tocó estar en Mérida, me invitaron a una audiencia de control y era muy nuevo todavía, fue hace un par de años. Y va usted a creer que los fiscales no podían hablar. El pánico escénico, pero también la falta de conocimiento. El juez los tuvo que sobre todo culminar. Eso, ¿no? Sí, los tuvo que culminar a que, oigan, pónganse a estudiar. Así de plano, a los fiscales. Porque como dicen coloquialmente, puedes tener toda la labia del mundo, pero si no tienes el conocimiento, cada tanto el juez te va a interrumpir y te va a regresar al lugar porque no estás haciendo el trabajo. Hemos sabido, sí, de casos en donde jueces sacan de plano al abogado. Casi regreses al primer semestre. No, lo sacan y a veces de manera muy poco comedida los expulsan de la sala. De la sala porque no saben. ¿Y qué está pasando? Yo creo que se han hablado, y si me permite hablar un poquito de los grandes problemas nacionales, siempre se habla de la corrupción, ¿sí? Siempre como uno de los grandes. Como una enfermedad, pero no nos hablan de los síntomas o qué ocasionó esa enfermedad. Sí, pero hay un error muy grande que quizá no se está tomando en cuenta. Ojalá nuestra nueva administración y todos tomen en cuenta la simulación. Ajá. Y lo llevó, por ahí hay un autor clásico que escribió algo sobre la simulación en el derecho, pero se está simulando en toda la vida. Entonces tenemos corrupción e impunidad, que son los dos puntos que se están considerando en la actualidad como los grandes males nacionales. Sí, pero tenemos un tercero muy grande, que es la simulación. Y lo llevamos a cualquier plano. Y en el plano del derecho, no puedes simular que sabes la verdad. ¿A quién quieres engañar? A quien quieres engañar, pero insisto con la simulación en todos los planos. Simulamos que estudiamos, por ejemplo, simulamos que trabajamos, simulamos que somos padres de familia, simulamos, y quizá eso no se pueda quitar obviamente por decreto, ¿no? Sí hay una cuestión cultural ahí muy fuerte, pero nos está dañando la simulación. Hablamos ahí ya como seres humanos de integridad. Sí. Esa es otra cuestión muy complicada, ¿no? Porque nos han dicho los que saben que honestidad no es lo mismo que integridad y de repente lo confundimos. Sí. Y en la simulación simulamos honestidad, pero nos falta toda la integridad real. Y en el momento de perder un juicio, perjudicar una vida completa, ¿se asume la responsabilidad? Sí. ¿O no? Sí, debiera, pero... O se simula que se asume. Se simula que se asume, por supuesto. Es simulación. Es de veras un mal importantísimo que tendríamos que atacarlo. Es que nos viene a poner en la mesa un tema del que no se habla tanto. No se habla, simulamos y esto que es parte de nuestra idiosincrasia, está en nuestra genética. No lo creo, pero sí son costumbres, sí son males. Es un mal, yo lo veo como un mal, así tan fuerte, tan peligroso, tan dañino como la corrupción y la impunidad. Simulamos. Nos hablaba de hace 2 años en estos juicios, tomando en consideración, queridos amigos, los que no son abogados o que no saben tanto del tema. En 2008 se empieza con el nuevo sistema de justicia y se dan 8 años para implementarlo. Por ende, en 2016 se comienza y por eso nos habla de que hace 2 años pues estaba en pañales de esta situación, que seguimos todavía, de verdad, todavía se sigue. Pero en esta simulación que se hace, ¿qué tanto tiene que ver el Estado y la política pública como parte de una simulación? Pues desafortunadamente es parte de, porque estos 8 años para aprender, 8 años de gracia, como se le quieran llamar, simulamos justamente durante esos 8 años. Sí hicimos, se creó la CETEC, se
nacieron muchas escuelas, curiosamente, y te ofrecían, por ejemplo, posgrados, maestrías en juicio oral, cuando el juicio oral, bueno, es solamente una parte. Sí, ahora tú ya eres especialista en juicio oral, pero ¿y lo demás qué? Era incompleto. Todavía siguen ofreciendo cursos, diplomados, maestrías en juicios orales, cuando, insisto, es solamente una parte, ¿sí? Entonces, es incompleto. Sí, mira, cubrimos. Yo me manejé mucho en el mundo de la historia, si me permite hacer un símil con la historia. Nosotros, yo trabajé en el Archivo General de la Nación como usted, y perdón que lo digas ahorita, gracias por la presentación, un poco tardíamente, pero de mi parte, pero bueno, justamente nosotros, cuando trabajé en el Archivo General de la Nación, un privilegio y un gusto, francamente, igual yo llegué, dije, esto es un mundo de papel realmente, esto es un mundo de archivos, de toda expedientes. No, más también. Que teoría, allí estaba los documentos. Imagínense tener en sus manos, por ejemplo, no sé, lo de Benito Juárez. Para usted fue como entrar en, perdón la equiparación, pero en una bóveda secreta, como la de Rico Mapato. Sí, he entrado a varias bóvedas de esas reales. Pero ahí era un mundo así que dices, tesoro era diferente. Sí, me tocó la parte de la capacitación nacional. Y dices, a ver, tenemos 2.300 municipios, tenemos tantas secretarías de Estado, tenemos tantos archivos religiosos y demás. Dije, tenemos 25,000 archivos en el país. En ese entonces me toca a mí que se había asumido un compromiso internacional que se llamaba la Norma Internacional de Descripción Archivística, tratando de homologar una forma de describir precisamente los expedientes, los archivos, los documentos. Y me tocó en ese entonces coordinar algo que me habían heredado, que me heredaron la administración anterior, sin ser yo el titular del archivo, yo era el director de un área solamente, que era la capacitación. Y bueno, cuando comienzo a recorrer el país, comienzo a ver que no era cierto, que no había tantos archivos, y que usted veía un archivo de un municipio en un baño, un par de cajas ahí, y con algunos cuantos documentos. Pues bueno, la verdad me desilusioné muchísimo. Cuando el Archivo General de la Nación no era el Archivo General de la Nación, hasta hace muy poco, era el archivo de la Secretaría de Gobernación. Hasta hace muy poco, con la ley de archivos, entiendo que ya está normado para que sí sea el Archivo General de la Nación. De hecho, ha tenido mucho que ver en esta nueva cultura de rendición de cuentas y demás. Ha sido de transparencia. Ha Eso sido, del IFAI, entonces es correcto, ahí ha sido estupendo el trabajo que se ha hecho conjuntamente con el IFAI. Eso muy bien, estupendo. Pero estábamos otra vez fingiendo, estábamos simulando que teníamos tantas cosas. Bueno, esa es mi experiencia. Archivos quemados. Imagínense que a mí me hablaban y me hablaban de un estado con acceso al mar. Oiga, le hablo para informarle que ya dimos de baja 10 toneladas de documentación. ¿Cómo? Sí, ¿qué hicieron con ellas? ¿Cómo que las dieron de baja? Las quemamos y las tiramos al mar. Así, por ejemplo. Era triste. Partiendo de esta premisa de donde como historiador es su pasión y su vida, me imagino el sufrimiento que representaba para ustedes eso. Así es. Y muchas. Porque imaginarse qué se perdió ahí. Muchas. Que estos, perdón por mi expresión, queridos míos, yo la asumo, estos ignorantes no supieron ni siquiera lo que quemaron o lo que tiraron. No sabían. Y le podría contar muchas cosas, pero no es el tema. Claro. Tiene que ver con, otro día platicamos, si gusta, sobre eso, sobre nuestra... memoria histórica ahora, y en realidad yo no quiero quedar bien con
con las nuevas autoridades, pero felicito verdaderamente que estén ahorita en el Archivo General de la Nación, están con un programa de rescate de la memoria histórica del país. Eso es estupendo. Porque supongo que esto va a ir permeando por entidades federativas, por ende a municipios y demás. Para ojalá. Y sí. Ahí pues no estaría de más. ¿Y qué tendría que ver con nuestro tema de educación? Pues las normas. Exacto. No, si no obedecemos la norma, vamos, si no hay norma, pues puedes hacer lo que quieras. Así de simple. Y todo deriva de ahí, partiendo que todo lo jurídico, pues bueno, viene todos a fuerza de derechos romanos, sino cómo entiendes la jurisprudencia de cada nación. Sí, de México. Sí, me tocó afortunadamente investigar. Hubo un periodista muy famoso de Estados Unidos que se ganó el premio Pulitzer y estaba haciendo una investigación sobre un personaje muy famoso de Estados Unidos que lo mataron. Y nos pidió apoyo a través de la embajada y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y entonces me piden que comience a buscar y me encuentro que la memoria histórica del país era muy reciente en algunos sectores. Sí. Entonces llegaba una nueva administración y decía, la historia soy yo. Lo demás, real. Al kilo, a la basura, o a quemarlos, o a tirarlos. Así. El protagonismo político que vemos exacerbado en muchos sentidos. Desafortunadamente. Entonces, otra vez, nos regresamos al tema. No hay normas, o no había normas que impidieran que esto pasara. Igual está pasando con el nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Ya tenemos normas, obviamente. Como nos pasó en Los Pinos, que se quedó vacío y sabemos dónde están todos los archivos y libros y demás. Supuestamente a partir de uno de los presidentes más protagónicos de nuestra historia reciente, se comenzó, y eso estuvo muy bien, toda la memoria del sexenio se le da al Archivo General de la Nación. Okay. Infiero, deseo que esté ahí. Deseo que sea cierto y que no haya sido cierto. No, sí nos tocó de algunos presidentes recibir toda su memoria del sexenio, y sí le entregaban al Archivo General de la Nación. Lo vemos en los municipios y lo vemos incluso en las delegaciones, que son escalones pequeñitos, pero pues permea lo mismo arriba. Pasa eso, que a veces llegan y dicen, oye, me estoy enterando, empiezan a ojear y a buscarle, y de repente no aparecen ciertas cosas, o no se saben otras más. Eso pasa también. Sí, no, pero por supuesto, en los municipios se da son gobiernos cada 3 años, y bueno, hay actas de cabildo en donde se asienta absolutamente todo lo que se va a hacer o todo lo que se hizo, y desaparecen estas actas de cabildo. Y igual. Más cuando se cambia de color, porque también eso sucede mucho en nuestro país. Sí. Dependiendo el color que entre a ocupar esa silla, pareciera que quieren, como bien nos decía, ahora la memoria soy yo, y ahora escribo mi historia con mi tinta. Sí. Y entonces, si no me interesa aquello, más a lo que le pueda sacar partido, pues lo desecho. Claro. Pasa cuando no debiera ser así. No. Hay un poco, basándonos en la historia, cada que llegaba un Tlatuani que llegaba a gobernar, hablemos de México, Tenochtitlan, pues no tiraban las pirámides, sino que le ponían otra. Como otro escalón. Sí, tapaban lo que había hecho el anterior, y así se iban. Y aquí dicen, por ahí se ha mencionado que México es un país fabuloso, porque cada 6 años renace. Entonces, no debiera ser así. Las normas debiéramos respetarlas, debiéramos respetar la memoria histórica. Este rescate, insisto, que se está haciendo o está por iniciarse, fabuloso, ¿no? Pero, y que tenga consecuencias, por supuesto. Exactamente. Yo le iba a comentar, hablando de políticas públicas, si mucho de lo que a veces hemos visto que se hace, no se le da continuidad por no darle brillo a lo que se quedó del sexenio anterior. ¿Podemos hablar de eso tantito? Claro, por supuesto. Tenemos un par de obras, son muchas más obras, que se proyectaron
se proyectaron para cierta cantidad, cierto costo, y generalmente siempre se rebasan los costos iniciales son así. Tenemos dos, por lo menos yo los veo, tenemos el tren interurbano, México-Toluca, y aquí, fíjese, corrupción, impunidad, simulación. Si me permite, pero no con ese ejemplo, fíjese. Yo me gusta mucho el periodo del Porfiriato, de hecho me especialicé en ese periodo. Ajá. Y en ferrocarriles. Okay. Entonces, que fue como la gran obra que le dio el... Totalmente. Le dio cuando él termina, deja más de 20,000 kilómetros de vías férreas. Por ahí, en el doctorado en la CIPE, yo decía, seguimos siendo porfiristas, y me acuerdo que uno de los profesores, no digo su nombre, se molestó mucho y me dice, oiga, ¿usted está de acuerdo entonces con el mátalos en caliente? No, doctor, le digo, pero la estructura sigue siendo porfirista. Fíjese usted, hacen un ferrocarril en México, Ciudad Juárez, se llama México Paso del Norte, le ponen México, le cambian el nombre, ahora Ciudad Juárez, sí. Que nos queda el Paso del Norte nomás por aquellas canciones de antaño, ¿no? 1880 kilómetros. Hacen el ferrocarril, 1880 kilómetros, pasando por una geografía abrupta, ríos, sierras y demás, y tardan menos de 4 años en hacerla. 1880 kilómetros. No pudimos hacer un aeropuerto en un Texas. No, yo no hablo del aeropuerto. Yo hablo del tren interurbano. El tren interurbano son 65 kilómetros, que es los que va a abarcar. 65 kilómetros. Querido mío, recuerda que había, yo lo comento porque hace poco yo hice una columna al respecto de este plan que había para el suburbano que va rumbo a Cuautitlán, que de hecho en una primera etapa nada más llegaba a Lechería, después abarcó. Es una maravilla, pero carísimo, por cierto, pero sí funciona. Pero no sé si porque el proyecto era mucho más amplio, mucho más grande. Volvemos a lo que yo le comentaba. Cuando algo ya se ve o se vislumbra que va a hacer brillar a quien lo creó, el que lo proyectó, pareciera que no queremos que ese brillo le toque, aunque ya sea en retrospectiva, y cambiamos. ¿Por qué sucede? Es como esta envidia. Pues, ¿qué pasa? Mire, yo sigo pensando que si no hay planeación, si no hay honestidad, si no hay consecuencias positivas, obviamente, pues todo es perjudicial. Insisto con el tema del interurbano, México-Toluca, 65 kilómetros. El ferrocarril de México-Ciudad Juárez, 1884 kilómetros. Para hacer exacto. Sí, bueno, tardaron 3 años y menos de 4 años para hacerlo. De 1800 lo inauguran, atraviesan todo, atraviesan muchas cosas muy, muy difíciles. Sí, pero 3 años y fracción. Acá tenemos más de 4 años haciéndolo y no lo terminamos, dijo el presidente. Dijo el presidente de la República en una de sus conferencias matutinas que si mal no me acuerdo, la referencia es de él. Dijo, faltan 15,000 millones de pesos para terminar ese ferrocarril. Este año no lo terminamos. Pues lo vislumbran que hasta el 2023. No, hombre. Tenemos el ferrocarril. Ahora los que saben dicen que en términos de ingenieros, en términos de que no está bien hecho y que pueden ocurrir accidentes. Y fíjese que hay otra cuestión todavía más grave. Fíjese que nosotros como tradición tenemos excelentes ingenieros arquitectos. Yo viajo seguido a Toluca, voy a dar clases a Toluca de repente, y veo los avances y veo, esto ya se detuvo, esto ya se paró, esto no tiene para cuándo y demás. Yo hay partes que sí las veo muy frágiles, ¿no? Sí. Pero
no creo que llegue a tanto, pero bueno, tenemos el Paso Express como ejemplo, mejor. Claro. Mejor si gusta, seguimos hablando de la educación. Exacto, de la enseñanza, del nuevo sistema. Sí, porque... pero se da cuenta, no es que todo sea historia, ¿no? No. Los abogados dicen todo es derecho, los economistas dicen todo es economía, los sociólogos todo es sociología, pero bueno, la vida pues va mucho más allá que una profesión, ¿no? Y los que no tenemos una especialidad como tal y somos el pueblo y dependemos, nada más miramos hacia donde nos marcan a veces. Bueno, sí, a veces no sabemos. Nos sumimos en la desesperación, ¿no? A veces no sabemos y a veces nos conformamos y a veces el conformismo tiene que ver con la simulación también. Sí, entonces yo no hago un llamado a nadie, pero sí, ojalá se considerara como un tercer elemento muy negativo para nuestra sociedad, ¿sí? Para la administración actual y bueno, pues cumplir, seamos el ejemplo clásico de que dicen, tú vas a otro país y te portas estupendo, sobre todo si es con los vecinos del norte, Estados Unidos. Simulas ser un buen ciudadano. Simulas ser un buen ciudadano y quizá lo eres, pero allá. Pero regresas acá. Y aquí, pues tiras basura en el piso, escupes, qué sé yo, ¿no? Eso en la calle, eso nos da una imagen muy negativa, pero es nuestra realidad, no la podemos cambiar. Claro que podemos, tan es así que si vamos a Estados Unidos o a alguna otra parte fuera del país, ciudadanos modelos. Esta parte en la enseñanza, el crear abogados nuevos, ¿hasta dónde también influye el formar un ser humano? Lo hemos platicado aquí los lunes que tenemos, lunes de INADEC, que vienen los catedráticos de aquí del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, precisamente porque se imparte derecho y se imparte maestrías, doctorados, postdoctorados y también las ciencias forenses. ¿Hasta dónde influye que el catedrático traspole su conocimiento, pero también los valores, la ética y demás hacia el alumno? Bueno, es una obligación del catedrático. Yo le digo a mis alumnos, miren, ojalá se doctoren, porque el hecho de que terminen el plan académico no quiere decir que ya se doctoraron, tienen que hacer una tesis. Y hacer una tesis de lo que sea no es fácil. Bueno, yo mi experiencia. Y ahora que ya muchos dicen que ya no hay temas para tesis, eso también. Sí. Y también hay escuelas que no te piden tesis, no digo nombres, pero incluso en doctorado no te piden tesis. Entonces. ¿Ese es un error desde su punto de vista? Pero por supuesto. Garrafal, ¿no? Sí. A mí cuando me invitan a dar clase en las escuelas, afortunadamente a donde me han invitado sí se hace tesis. Yo digo, yo vengo por tesis. Yo vengo para que iniciemos la tesis desde cero, desde que escojas el tema, el título, y la vamos a trabajar. Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Es para lo que usted se encomienda. Yo es en lo que puedo decir que puedo aportar mi granito de arena a la sociedad. Y yo me siento afortunado por haber hecho estudios de posgrado y que no fue fácil, pero los disfruté mucho. Entonces, ¿qué haces? Procuras, dentro de la pregunta que usted hace, de que si es válido que tú transmitas también tus valores, sí, es muy válido. Nada más que también lo tengo que decir y bueno, ahora tenemos una bendición, si se le puede llamar así, que se llama teléfono celular, ¿sí? Tenemos internet, que es una bendición, si lo sabes usar bien, ¿no? Pero también nos ha traído la desgracia, vamos, que la gente se distrae demasiado, ¿sí? Muchísimo. Entonces, están en clase los alumnos y están con el teléfono. Y no es porque estén anotando, no es porque estén llevando la clase, sino están distraídos, ¿no?
Estamos hablando ya incluso en maestrías que pasa. En doctorado en también, doctorados. en doctorado. Yo doy más clase en doctorado, pocas veces doy en maestría. Aparte que es una falta de respeto para quien está dando pero la clase, para ¿no? ellos mismos, ¿no? Para ellos mismos, además. Ahora, afortunadamente, ya puedes trabajar y estudiar un poco más laxo, porque antes, si tú querías hacer el doctorado, digamos, en el Colegio de México, hablando de historia, tiempo completo. O sea, tú no podías trabajar, ¿sí? Tiempo. Es como si te regresaras a la primaria. Tiempo completo, de lunes a viernes, todo el día. Y excelente, así debiera ser, pero vivimos una realidad muy distinta. No somos pudientes. Los pudientes no estudian en las escuelas públicas, estudian ni en el país, estudian generalmente en otro país. Y bueno, vas a clase, quizá vas 2 veces a la semana. Y bueno, ahora hay unos programas que se llaman ejecutivos, que te permite ir pocas veces. Y luego, o faltas, o cuando vas, estás distraído con el teléfono, pues caray, mejor no vayas, ¿no? Mejor aprovecha. Ahora, yo siempre digo, esta forma de estudiar ahora es excelente, pero también tú tienes que estudiar por tu cuenta. Claro. O sea, no lo que te venga a decir el docente. Y tienes que llevar tu aporte. Sí, y les digo, ¿saben qué? Doctorarse implica un gran compromiso, porque ahora tú te debes a la sociedad, en todo momento te debes a la sociedad, ¿no? Pero ahora es más el compromiso porque es doctor en leyes, es doctor en derecho. Me tiene que responder, o tiene que saber responderme todo lo que Sí, pero aparte de eso, la parte formal es cierto, pero la parte de tu actuación, bueno, tienes que caminar hasta distinto, de veras, parece mentira, te tienes que comportar mucho mejor, porque estudiar un doctorado o al hacerlo y terminarlo, pues, insisto, no es fácil, pero tampoco es una patente de corso para que tú te conduzcas porque eres doctor. Porque esa es otra de las cosas, mucha gente se doctora y se sube en la cédula, y yo no sé ahora cómo le van a hacer, porque ahora son cédulas electrónicas, entonces ya no te puedes subir en un documento, en un plástico, y se sienten de otro mundo. Sí, claro. Hay una cuestión, antes de que se me olvide. Cuando nos habla de que muchos, incluso hablemos de doctorados, no se doctoran con tesis, ¿qué tan importante con este nuevo sistema de justicia penal, que también esta oralidad que necesitan los juristas saber, que necesitan proveerse de argumentación, de retórica, de oratoria? Correcto. Y demás? O sea, esa es parte, pero no debería ser obligatorio defender una tesis ante los sinodales, precisamente para demostrar esa capacidad que yo adquirí en la universidad, que me está dando un título como licenciado en Derecho. Pues sí, eso digamos que ha sido lo correcto, lo tradicional, pero ahora ya se han dado tantas facilidades que yo me acuerdo que antes en la universidad solamente te podías obtener tu grado a través de la defensa de una tesis. Así era. Así debiera ser. Sí, pero también qué bueno que la universidad, en este caso la UNAM, se abrió y hay otras formas para obtener los grados. Hay yo me quedé en 10, me dicen que son 20 formas. Por experiencia, por ejemplo, esa es una, por calificaciones. Hay escuelas hasta a nivel maestría que le llaman de excelencia. La automática prácticamente. Así es. Titulación automática por excelencia. Así es, hay muchas. Y en doctorado sí debiera ser. Yo tengo referencia de un par de universidades privadas en donde no tienes que hacer tesis, terminas tus materias y ya te doctoraste. En automático. Sí, pero... Independientemente de las calificaciones que obtengas. Sí, bueno, que te las hayas pasado, ¿no? Porque siempre hay un mínimo para pasar, sí, ¿no? Pero aunque sea de panzazo, pero ya las pasé todas y ya estoy dentro. Sí, generalmente todo el mundo pasa, además son doctorados muy caros. Y bueno, pues está bien, pero yo insisto con la defensa. Está bien para quien lo obtiene, pero ¿en qué tanto perjudica a la nación como tal
un especialista en una materia que no tiene el conocimiento suficiente para lo que va a realizar, porque no, o sea, hasta en los papeles se nota que no lo tiene, si pasó nada más con 6. Mire, para una tesis doctoral, básicamente hay dos características y quizá esto conteste su pregunta. La tesis, lo que tú hagas, tiene que ser útil a la sociedad. O sea, no es porque tú hiciste un ensayo o porque se te ocurrió escribir esto o lo otro, no. Tienes que aportar a la sociedad. Es un requisito sine qua non. ¿Sí? Y la otra parte de la obligatoriedad que tiene alguien al hacer una tesis doctoral es que ésta tenga un cierto grado de originalidad, o sea, tu aportación. Claro. Yo les comento a los alumnos, a ver, si ustedes de veras me creerían si les digo que su tesis doctoral puede ser entre 20 y 30 cuartillas, ¿cómo? Sí, porque todo lo... Todos quieren un librote. No, es que sí, es cierto. Sí. Todo ya está hecho. La aportación de ustedes la pueden hacer entre 20 y 30 cuartillas, que es el último capítulo de su tesis, y ya. Desde antecedentes hasta el tema que están manejando, todo ya está. Todo. Pero volviendo a la simulación que nos mencionaba casi en un principio, doctor, ¿cuánto hemos visto ahí mismo, paseo de las facultades que se ofrecen ayudar o hacer prácticamente las tesis? Esta simulación, ¿hasta dónde perjudica al sistema y a todos? Es que vayámonos a un punto distinto. No hablemos de derecho. Claro. Hablemos de medicina. No, usted me mata. Literal. Entonces literal ahí con eso. Imagínese. Exacto. Y debe ser la misma obligación de hacer una tesis en el mundo de las ciencias exactas, las duras, que las humanidades y las sociales, debería ser. Y sí, yo considero que sí debería haber un replanteamiento para esto. Hay en esta nueva administración, en este nuevo gobierno, ahí está el compromiso del presidente de hacer 100 universidades nuevas. Y qué bueno. Si quiere usted entrar a la UNAM, va a ser muy complicado. Quiere estudiar una licenciatura. ¿Por qué? Aún en el SUA, ¿verdad? En el SUA es un poquito más laxo. Ajá. Ahora esto de estudiar en línea es fabuloso, la verdad. Es muy, muy bueno. Pero le doy un dato. Había en diseño, una de las mejores escuelas que tenemos, no porque sea mi alma mater, pero la UAM Xochimilco, sí. Tiene, bueno, había 1,200 aspirantes para 40 lugares. La UNAM, 7,000 aspirantes para 120 lugares. ¿Qué porcentaje estamos hablando? Es ínfimo. Mínimo, ni siquiera el 5%, ¿no? Entonces, venimos a hablar de educación y el nuevo sistema y demás, pues qué bueno, ojalá que estas universidades que están creándose consideren todo eso. Sí, todo el mundo entra, ¿no? Qué bueno, pero sí tienes que cumplir, vamos, ya con las materias, tienes que pasarlas bien, tienes que aprender bien y hacer una tesis, ojalá sea ese iba a ser mi siguiente pregunta. Usted que lleva una trayectoria tan amplia hablando de educación, ¿qué tan eficiente es el sistema para definir quién realmente se queda? Porque no porque entren a la UNAM se quedan los mejores. Muchas veces esta forma, este pase automático, ¿en qué beneficia y en qué perjudica? Cuando vemos estudiantes, sobre todo del interior del país, con cualidades excepcionales que no son aceptados en diversas universidades, ¿hasta dónde desde la misma SEP se tuvieran que implementar becas de excelencia y no como estos sistemas de oportunidades que le dan a quien menos tiene, no a quien más sabe?
Uf, Eso está complicado. sí, y tiene que ver con un contexto más amplio que a veces desconocemos. Sigamos hablando de educación. Mire, yo estudié en CCH Naucalpan, 1977. Había 4 turnos, ahora hay 2. En los CCH solamente hay 2 turnos. ¿Y por qué? ¿Por qué quitaron estos espacios, estos lugares? O sea, la UNAM puede duplicar al doble a los alumnos de educación media superior. ¿Qué es esta visión que yo le escuché en algún momento al presidente Andrés Manuel López Obrador? Hablar de que están los espacios, está todo. Y ahorita me brincó a la memoria cuando usted me habla que antes había 4 turnos. Sí. Entonces se pudiera hacer lo mismo. Se pudiera hacer lo mismo con la UNAM. Ahora, ¿podemos hablar de simulación en nuestro sistema educativo? Ajá. A ver, nuestras 2 máximas casas de estudio, la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, comienzan su semestre a finales de agosto y en noviembre terminan. Eso no es un semestre. Eso no es un semestre. Ni cuatrimestre prácticamente. Digamos que luego, el siguiente semestre comienza por febrero y termina en junio. Ajá, o en mayo lo terminan en junio. Sí, pues eso. Ya son como trimestres. Eso, ¿no? Es simulación. Exacto. Muy, muy dañina. Sí, y añádale las huelgas. Yo sé que mis amigos de la UNAM me abominan porque. Vamos, les digo, oigan, es que no, esto es simulación, vamos, no está bien. No es correcto. Ahora, de su pregunta original, vamos, hay la leyenda urbana de que efectivamente no se quedan los mejores, pero sí hay un porcentaje de los mejores que se quedan. Hemos visto algunos estudiantes que hicieron su examen tanto para la prepa como para la propia universidad, que de 120 reactivos los contestaron los 120. 120, estamos hablando de muy poco, realmente. Y resulta que, bueno, de ahí tomas a los mejores, supuestamente, claro, ¿no? Ahora, pues nos hemos hecho esclavos de las máquinas, es cierto, porque esto, obviamente hay un sistema que permite a los más altos promedios, son los que se quedan, ¿no? Sí, claro. Sí, pero también está la leyenda urbana de que antes aventaban así los exámenes y los que quedaban arriba de una mesa, esos pasaban, los de abajo, adiós. Eso, leyenda urbana, que pero esas historias urbanas de repente no están tan perdidas, ¿no? Debe tener ahí algo de cierto. Y bueno, pues ojalá, insisto, que tenemos mucha, no esperanza, tenemos mucha necesidad de que las cosas cambien en nuestro país y sí tiene que comenzar por el sistema educativo nacional. O sea, se tiene que voltear a ver, no comenzar. ¿Qué cabezas, quiénes tuvieran que poner el ejemplo? ¿Quiénes tuvieran que hacer las cosas de la mejor manera? Desde arriba, como bien nos dicen, eso de barrer las escaleras desde arriba para abajo, sí debiera ser. Tiene que ser así. Y regresamos a las normas. Y a la no simulación, sí, el dejar de simular. Sí, pero tenemos que tener muy, muy claras las normas. O sea, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué nuestro sistema educativo nacional tiene tan magros resultados? Si nos comparamos con otros países, quedamos muy abajo. Con las organizaciones internacionales a las que pertenecemos, países que estuvieron en guerra, que tuvieron conflagraciones internas o que participaron en guerras quedaron prácticamente arrasados y están ahora mejor que muchos. Y otra vez ese resabio que traemos perdón, pero no había considerado que la palabra iba a ser simulación, pero ¿qué simulas? ¿Qué haces? Entonces no simules. Y sabes qué, efectivamente vamos a barrer desde arriba para abajo. ¿Qué está mal? Si el sistema educativo nacional está mal, y donde que es un tema que yo no sé si lo va a abordar el presidente, pero es necesario. Tuvimos hace poco a alumnos
del Instituto Politécnico Nacional, de estos representantes de huelga que tienen cuántos años en una discusión tremenda que traen por ahí y que apenas hace unos cuantos meses les volvieron a poner atención. Sí. Pero de repente yo les hacía la pregunta, esto es cuestión mía, queridos míos, se los comparto, les hacía la pregunta y volvían a esta simulación que nos menciona ahorita, porque yo les dije, bueno, pero va a ir Esteban Moctezuma, tenía planeado, precisamente en eso estaban por resolver, es que es la misma simulación, porque nos habían dicho que iban a cambiar y todas las políticas que yo lo tenía, volvieron a lo mismo. Es más, me decían ellos, del sismo pasado, hay edificios que están maltratados y no les han metido mano, no les han hecho absolutamente nada. Hay salones que no se utilizan y hay salones que hacen falta, porque sí hay lugar para más alumnos, pero en esta simulación que bien nos menciona, no se hacen las cosas. Estamos hablando de quienes dirigen los destinos de miles de jóvenes, hablando Sí. de una de las máximas casas de estudios de nuestro país. Sí, así es. Wow. Si no minimizo, pero si le dijera que hay campamentos todavía de los temblores de 1985 en la ciudad, ¿me creería? Sí. En el oriente de la ciudad, por Cabeza de Juárez, todavía hay un campamento que data de los temblores del 85. Lo cual no quiere decir que, vamos, les falta mucho para que les tomen atención. No. Que en el refrán aquel coloquial de México de mal de muchos consuelos de unos cuantos, ¿no? Sí, exacto. No. Pero entonces sí, por supuesto que el Estado tiene la obligación de atender esto, ¿no? Y si el Estado, a través de los gobiernos correspondientes, no responde, bueno, pues tendríamos que exigirles, ¿no? Tendríamos exigir. Y en todos los ámbitos. Por supuesto, porque nos comentaba de la parte privada, donde como se pagan cuotas muy altas por una carrera, por cada semestre, pues es mucho más difícil que te reprueben o te quiten o tengas que presentar a fuerzas tesis y defenderla. Yo creo que eso también es un mito, ¿no? Porque el escándalo de ayer antier en Estados Unidos se enteró esto de que hubo acceso a universidades muy importantes pagando dinero. Claro. Y, por ejemplo, dices, ¿no hay corrupción en otros países? Sí, claro. Pero no es que no nos importe en otros países, nosotros tenemos que resolver nuestra casa primero. Y desde los temblores del 85, yo nada más ahí no estoy lanzando un llamado a nadie, pero nomás les recuerdo, tenemos desde el 85, estamos hablando de 34 años después y hay un campamento. Ahí. Sí. Tomando en consideración que la educación de nuestro país, los egresados de la Facultad de Derecho de la UNAM, los egresados de diferentes facultades, hablando de derecho, facultades ya sea públicas o privadas, son quienes van a integrar la maestría, son quienes van a integrar el Poder Judicial de la Federación, son quienes van a llegar a las cámaras, son quienes van a hacer las políticas públicas de nuestro país conforme vayan pasando los años. Como experto en educación, con todo este tiempo y esa praxis que tiene, ¿qué recomendaciones haría usted o les da a sus alumnos cuando le toca impartir clase? Doctor? Bueno, a mis alumnos, sí, hablo de esto siempre, ¿no? Sí, claro. O sea, la gente tiene que responder a lo que está haciendo. Yo me iría más allá. Yo le pediría al Estado, ¿no? que intervenga, porque es la base fundamental de la educación. Lo estamos viendo con otros países que le invierten del PIB, le meten una cantidad importante y estamos viendo, o se están viendo los resultados. Claro. Y aquí la parte del PIB correspondiente a educación siempre ha sido mínima. O sea, ¿cómo quieres trascender? ¿Cómo quieres competir? ¿Cómo quieres ser un país, moderno, competitivo, si no le estás dando lo suficiente?
Y luego a esta parte. parte de ese porcentaje del PIB se va en promociones personales en spot Eh, publicitario. habría, Estamos hablando de que por ahí nos brincaban en el sexenio pasado cuántos miles de millones se gastaron en publicidad de la sí, SEP, dice como para ¿qué? sí, sí. Todo eso, qué bueno que haya La simulación. sí, pero ahora vámonos a la otra parte de la simulación, Ajá. la actuación. ¿A quién le corresponde actuar? A todos. Pero yo, por ejemplo, di un voto para un nuevo gobierno. No hablo de mí, hablo en general. Claro, Yo di un voto para un nuevo gobierno para estar diferente, para estar mejor, ¿sí? Y la rendición de cuentas es importantísima. por supuesto. Cada peso que se gaste, hay que decir en qué se gastó y por qué lo pude hacer. Claro. O sea, las O famosas... el para qué. sí, ¿Cuál es el, sí, sí. cuál es el propósito de ese gasto de cada peso? Y para eso tenemos las instituciones correctas, adecuadas, no sé, la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación, que tiene que escudriñar todo, ¿no? Todo. De los pasados, y como dice el presidente, pues caiga quien caiga. La verdad. La implementación como tal de la extinción de dominio debiera retomarse ese tema, porque todos peleamos, Wow. todos decimos, si ya lo metí en un brete por aquí, No, a nuestro bueno, doctor querido, pero es que todo el mundo dice, ya me voy, me llevo los bolsillos llenos, no pasa nada. mire, la extinción de dominio desafortunadamente no ha funcionado como debiera. Desafortunadamente también, y bueno, yo lo puedo decir, yo no soy abogado, no estoy en el mundo del derecho Sí. tal cual, Ajá. así, no he escrito libros en donde yo teorice y demás, pero creo que nos faltan teóricos. Vamos, seguramente Vamos va a ser, pero sabe, ya tengo por ahí material, tengo en la cabeza precisamente este asunto del rescate de la memoria histórica, y ni me estoy acomodando al sexenio, yo lo tengo desde hace tiempo, porque me tocó ver cómo se destruyó el patrimonio histórico, y no solamente me refiero del gobierno, de empresas particulares que destruyeron sus archivos. Así, estuve yendo al norte del país cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, precisamente, perdón, de maestría, y me percaté de esto, ¿no? De esta destrucción de archivos, que a la gente ellos lo llaman de evidencias. No le importa a la gente. Hay muchos archivos, incluso públicos, que han sido destruidos. Yo hice una denuncia en su momento, no prosperó, y bueno, ahí lo dejo, ¿no? Mi conciencia estuvo tranquila, pero no vi resultados, ¿no? No vi resultados. Es suma de voluntades y esfuerzos lo que necesitamos como país. Sí, por supuesto, pero usted habló del tema de extinción de dominio. Claro. Sí. Hemos visto que no ha funcionado. Es una figura que se importó. Ojalá que ahora nuestros legisadores hagan el trabajo. Con esta conquista del derecho comparado que vino, también se importó esta figura. Sí, la trajimos, entiendo que estaba en Colombia y en España, que no dio resultados, pero si nos vamos, voy a poner un solo ejemplo, muy doloroso, pero real, el News Divine. Bueno, el gobierno de la ciudad aplica la extensión de dominio en este predio, y no se lo pudo quedar y le tuvo que pagar. Salió en el periódico, tuvo que pagar una cantidad exorbitante a los dueños si estoy equivocado, ojalá esté equivocado, pero no. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sí, le quitas a los delincuentes, les quitas recursos, les quitas bienes, pero yo creo que tendrían que, y ni me estoy ofreciendo para entrarle a esta ley, pero sí los expertos que lo hagan bien y que no dejen ninguna fisura para que pueda ser útil, porque pues puedo estar lleno de leyes, pero si no funcionan, en la práctica no se dan. Y se contraponen una a otra. Sí, por supuesto. Porque lo que nos decía en un comienzo también,
hasta dónde el nuevo sistema de justicia penal, ciertas partes o ciertos se contraponen incluso a la Constitución. Así Entonces, ahí necesitamos que los estudiosos se adentren un poquito más en el tema. Sí, y por encima de la Constitución nada. Y que digo que no es una Constitución perfecta, que es perfectible, pero pues es nuestra obra máxima que nos norma, ¿no? Pero en esta perfectibilidad, querido mío, cada legislación viene a ponerle, quitarle, borrarle. Ya llevamos 700 moches y acomodadas que le han dado. Pues sí, dicen los expertos, unos de un lado dicen que debiera hacerse una nueva Constitución y otros dicen que no, que la Constitución es perfectible. Regresar al espíritu, como lo menciona el presidente. Pero si hablamos de una Constitución de 1917, tiene más de 100 años, la realidad es otra. Claro. Por supuesto que tienen que hacer adecuaciones a la realidad actual. Evolución. Sí, totalmente. Entonces, tenemos otro problema. Nuestros legisladores, ¿no? Desafortunadamente, bueno, uno pensaría, yo le pregunté una vez a un senador, hace muchos años, hijo de un revolucionario. Oiga, le digo, ¿y hay que ser abogado para ser senador? Por supuesto que no. Claro que no. Para eso tenemos a la gente que nos asesora, a la gente para eso que pagamos miles de millones pero de asesores. Pero si nos regresamos a la legislatura anterior, wow, vemos que había muy pocos doctores y no todos eran en derecho, por supuesto, había doctores en agronomía, en diferentes áreas. Además, que debiera ser zapatero los zapatos, porque los vemos en comisiones a gente que ni siquiera sabe de qué está hablando. Sí, así es, pero simulación otra vez. Legisladores legislan. Claro, tienen una serie de personas que los apoyan, que son los estudiosos del derecho y son los que a lo mejor, y otros no, otros sí tenemos algunos senadores, algunos diputados de carrera de muchos años, gente que ha estado en la administración pública mucho tiempo y son los más conspicuos, ¿no? Son los que vemos más. Así es. Pero sí, yo creo que sí es esto de la cuarta transformación debiera ir totalmente en el sentido de cambiar para mejorar, obviamente. Para mejorar, sí. Para aprender. Yo veo una licenciatura en Derecho Burocrático. Bueno. ¿Esto qué implica? Porque estamos hablando precisamente de un poquito de ese tema. Pues mire, yo entré a la biblioteca de la Procuraduría General de la República en 1994. Yo entré como historiador a hacer un trabajo histórico. Y entonces dije, ¿qué es esto del derecho? ¿No? Vamos a ver. Yo hubo la oportunidad de estudiar en esta escuela de la Federación de Sindicatos, de trabajar al servicio del Estado, la FESTE. Tenían una licenciatura que se llamaba Derecho Burocrático. Y bueno, la hice, pero el pero no es peyorativo, ¿no? Es el pero. Hasta ahí lo dejé en ese momento. ¿Pero qué comprende, doctor? Pues es precisamente la participación del Estado, ¿sí? En cuestiones administrativas, sobre todo, derecho de la burocracia, pero todos los que estudiamos ahí, pues no nos sentíamos especialistas en derecho burocrático, nos sentíamos abogados. Bueno, yo me excluyo, yo lo fui a estudiar porque quería saber. Una curiosidad. Esta necesidad de acercarse muchas corrientes para complementarse. Sí, y bueno, se me dio la posibilidad de entrar ahí a esta escuela, muy seria, muy formal y todo, pero ya no trascendí más, ¿no? Ya de ahí me pasé después a un doctorado. Bueno, hice una maestría en Derecho Procesal Penal, pero luego vinieron los doctorados y aún así, insisto, no soy abogado, así, de ese tamaño, pero lo que sí soy profesor, soy docente. Tiene maestría en Derecho Procesal Penal, pero no se asume abogado. No, eso es interesante. No, sí soy docente, soy investigador, me gusta mucho. Me gusta estar en el mundo de la educación. Estoy dando clases desde 1985. Ahora el próximo mes cumplo 34 años de dar clases. Y bueno, yo espero haber contribuido con mi granito de arena en la educación.
y ser útil, ¿no? Pues 5,000 doctorantes no es un granito cualquiera de arena, Es perdón. mucho, son muchos, Son muchos. afortunadamente. Y bueno, espero que no haya habido quejas. Pero seguimos en esto. ¿Qué recomendación? Ya para terminar, porque ya el ingeniero aquí ya de hace rato nos mira feo, pero el tema está muy apasionante y muy interesante. Y no siempre tenemos a alguien que nos comparta tan de cerca esto. ¿Qué recomendación les puede dejar a sus alumnos o a los alumnos, ya sean de licenciatura, maestría, posgrados y demás, sobre qué podemos buscar o qué podemos aprender o dónde podemos abrevar para entender un poco más sobre el nuevo sistema de justicia? Mire, afortunadamente hay ya mucha información. Hay en estos ya 10, 11 años del nuevo sistema se ha escrito muchísimas cosas. Desafortunadamente en un principio era lo mismo, nada más le dabas vuelta. La misma gata pero revolcada, decían algunos. Sí, yo creo que sí tienes que asumir. Desafortunadamente ahora las bibliotecas donde yo trabajo, por ejemplo, tenemos, se lo pongo así, antes dábamos 10,000 servicios al mes, ahora damos 200 en promedio. Usted trae una USB en la mano, aquí trae 1,000 libros. Aquí traigo 1,000 libros. Se va a internet y encuentra lo que quiera. Toma usted su teléfono celular. Ahora los inteligentes. El tema, ¿no? Claro. El tema que quiera o el autor que quiera. Ni siquiera lo va a escribir. Dice X, ¿no? No sé, García Ramírez Sergio. O Sergio García Ramírez. Le sale todo. ¿Quién es Sergio García Ramírez? ¿Qué ha hecho? Nomás. El autor que sea. El que sea. Carlos Roxín, bueno, ahí sale Carlos Roxín, Derecho Internacional, lo que sea. Y eso es una herramienta verdaderamente útil que la tenemos que saber manejar, porque también viene la piratería, el fusil, viene, vamos, en donde el alumno, no digo, me ha tocado, desafortunadamente me ha tocado ver los protocolos y digo, oiga, espéreme, este protocolo yo lo mandé a otro grupo, nada más para que lo tomaran como referencia, pero este protocolo yo lo conozco, usted solo le puso su nombre. Se lo fusiló. Entonces, literal. Sí, literal. La simulación. Literal. Igual me tocó ver tesis, que soy asesor externo de algunas universidades, y me toca ver tesis en donde, qué lástima, lo único que tienen de original es el nombre. Y la fecha. Sí, por supuesto. Y la dedicatoria, ¿no? Sí, la dedicatoria. Sí, porque ahí fuera son fusiles, plagios completos. Bueno, tuvimos un caso hace un par de años en donde un investigador que creo que era de Sociología del Colegio de México, le tuvieron que quitar, investigador nacional, una vergüenza, le tuvieron que quitar el doctorado, entiendo, porque se fusiló una tesis de alguien, una española, hizo un trabajo creo que sobre Chile y ya tenía años siendo investigador nacional y demás. O sea, ¿qué le recomendaría a los alumnos? Pues tomar las cosas con seriedad, tomarlas con gusto. ¿Qué nos dice el ingeniero que el copy-paste? Sí, pues eso es fácil. Sí, eso es lo... ¿Usted como académico se da cuenta cuando alguno de sus alumnos hace el copy-paste? Por supuesto, sí, ya... Tienes, y no les dice, ya en doctorado y no les da pena. Fíjese que yo quizá era muy impulsivo en un principio y sí, los exhibía indebidamente, públicamente. Ya después fui entendiendo que no, a ver, venga y platicamos, ¿no? Oiga, claro. esto no es de usted. Pero sí, cometí el error en un principio quizá un par de veces. Ya después entendí que no es así. Entonces, sí. ¿Qué le recomendaría a los alumnos? Bueno, tomarse las cosas con total seriedad, con responsabilidad y pensar que si estás estudiando es en principio porque te gusta, ¿no? Si tú quieres pensando en dejar un aporte a la humanidad, al pueblo, a tu familia, aquí. Sí, le digo, las características principales de la tesis son dejar algo a la sociedad y ser original. A veces se piensa que ser una tesis de 800 o 900 o 1000 cuartillas, ahí tú estás aportando, no, generalmente no es así.
con que hagas una tesis, yo tuve una alumna que ya tenía 2 doctorados y hizo un tercero, y me decía, oye, es que mis tesis son de 850 cuartillas, ¿no? Y las puedes ver y demás, sí, sí, pero mira, no tiene que ser tan grande, ¿no? Es como los juicios, como lo que presentas al abogado, como tus argumentos, como para que te avientas un legajo de 200 páginas. Sí, ya, yo creo que el nuevo sistema ya esto lo ha eliminado o debiera de haberse eliminado, porque efectivamente tú presentas tu teoría del caso y tiene que ser puntual. Y precisa. Totalmente, concisa. Totalmente, y ya, ¿no? Entre más escueta, digo, pues sí, le da menos flojera leer y poner atención a lo sí, que porque le estás también esta parte de los juicios en donde el juez se entera, supuestamente, ya en el juicio, se entera del tema, pues no es mago como... ¿A qué hora te leo el tercero? Exactamente, si el expediente tiene, no sé, así ya, para no exagerar, 200, no, 200 fojas. ¿Y cuánto te vas a tardar en ese juicio? Con 200. No sé, el promedio de lectura ha de ser, exagerando, 30 cuartillas por hora. Tomando en consideración cuántos juicios tiene cada... Sí, todo eso yo creo que se está afinando. Ajá. El hecho de que tengas una sala de juicios orales no te hace mejor, solamente es parte del nuevo sistema, ¿no? Pero mucha gente en algunas escuelas te vendían eso, o sea, mira, tenemos nuestra sala de juicios orales y no sé qué, sí, pero eso nada más es la escenografía, sí, pero ¿cuál es el contenido? Así es, entonces sí se tienen que preparar más, tienen que leer, tienen que ir más a los libros, tienen que ir más a la teoría y por supuesto, y es curioso, yo les digo siempre, oigan, su tesis no es de historia, yo soy historiador, su tesis no es de historia, su tesis es de derecho, sus antecedentes tienen que ser recientes. Por eso tan importante la revista Criminogénesis, sí. Doctor querido. Por eso esta mancuerna que agradecemos al doctor Alejandro Carlos Espinosa que haga conjuntamente con nosotros el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, de compartir los miércoles de Criminogénesis, porque esta revista, que muchos dicen mal llamada revista, este libro, donde es un compendio de diferentes temas, de diferentes casos abocados a un mismo tema en cada artículo, en cada número. ¿Qué tanto ayuda a un alumno? Muchísimo. Fíjese que Criminogénesis es un referente. Yo tengo la fortuna de dar clases en varias ciudades del país, para no exagerar, unas 15 ciudades. Y siempre pongo como referencia Criminogénesis y la conocen. La conocen, afortunadamente, creo que es un instrumento de consulta estupendo porque está la tendencia del derecho actual, ajá, como usted lo acaba de señalar, en diferentes vertientes y abarca prácticamente todo. Entonces, Criminogénesis es un referente. Y los estudiosos, porque sí, las plumas que escriben son gente muy sí, reconocida y gente muy estudiosa, especialistas en los temas especialistas, eso es cierto. Entonces, siempre la recomiendo, siempre. Y no porque esté yo ahí involucrado en la revista, pero sí. Porque el doctor pertenece al consejo editorial. Bueno, soy el secretario técnico de la revista desde un principio y lo comentaba Alejandro Carlos cuando platicamos de su interés de hacer una revista. Le dije, no hagas una revista. Ya viene lo digital, las nuevas tecnologías, y bueno, no me hizo caso, afortunadamente. Afortunadamente. Y ahí está, y tenemos... Porque habemos los que nos gusta leer los libros para leerlos y sí, como que sentimos que nos dejan más que un ebook. Sí, pero también a mí me tocó estar en la parte de hacer libros ajá, en papel, en la institución donde trabajo, y tampoco la gente lee así, pero entonces esto es un instrumento de consulta especializado. Okay. Eso es lo importante. Súper recomendable. Sí, para los alumnos de cualquier nivel. Totalmente. Y para el público en general, porque una de las ventajas es que este lenguaje amable que nos manejan, que no es tan técnico, no tan jurídico, y nos comparten su conocimiento
todos quienes escriben. Tiene de los dos lenguajes, porque sí, hay algunos tiene, que sí vienen muy sí, que son muy técnicos. Ahí viene la escuela de cada quien. Sí, por supuesto, y qué bueno que ya van 16 números, porque el número 0 cuenta. El número 0 cuenta, así es, queridos amigos, que precisamente Criminogénesis acaba de cumplir 10 años, y celebramos el jueves pasado, queridos amigos, con un evento magno, y que les vamos a compartir. Si mal no recuerdo, si no nos quedan malos tiempos, el próximo miércoles vamos a pasar un programa especial precisamente de la celebración de los 10 años de Criminogénesis, para que el público en general se percate, se dé cuenta y comparta con nosotros esta celebración del jueves pasado, que también sirvió para implementar esta medalla. Se crea una medalla Criminogénesis, que por lo que entendimos, cada año se va a repartir a connotados especialistas. Y a los mejores artículos, a los articulistas, eso está muy bien. Fue ¿Es un aliciente? Sí, por supuesto, fue un evento magnífico. Ahí me encontré varios exalumnos míos. Sí, ¿verdad? Varios exalumnos. Fue muy bonito, fue mucho entre muchos amigos. Sí. Gente de la UNAM, gente de otras escuelas. Y vamos, con mucho gusto ahí nos reunimos en este magnífico evento. Porque esa particularidad tiene, que al igual que INADEC, no solamente de la UNAM, sino de diferentes universidades escriben y participan. Sí. Entonces, queridos amigos, pues es un regalo excepcional. Y hablando de revistas digitales, recuerden que Criminogénesis tiene la revista hermana Cadena de Custodia, que estaba dirigida especialmente a policías y a militares, estos primeros respondientes, esta gente de los de abajo, que de repente dicen algunos que aprendan lo primero, lo esencial sobre los protocolos de actuación, ¿verdad, Así doctor es. querido? Otro tema muy controvertido, muy complicado, muy difícil, que se le tiene que poner mucha atención. Mucha atención. A la capacitación, sobre todo. Otra vez, no simulemos. No simulemos, porque eso de maquillar cifras, sí. Hablando de simulación, yo me venía acordando, y aquí va un chisme mío, queridos amigos. Ahorita yo utilizo el transporte urbano, y me hablaba de simulación, y me estaba acordando, hasta saqué una foto y se las voy a compartir por ahí en mis redes sociales, sobre esta simulación que se hizo en el gobierno de la ciudad en el sexenio pasado, donde se pinta madera de verde y se pone sobre camellones y parques simulando pasto para que se viera verde la ciudad. Sí. Hablando de simulaciones, ojalá se termine con todo eso. Queridos amigos, agradecemos infinitamente que hayan estado con nosotros hoy en un miércoles de Criminogénesis, de la mano de uno de los catedráticos más importantes, como les comentamos, formando más de 5,000 doctorados. No es cualquier cosa. Entonces, gracias por estar hoy con nosotros, doctor Ángel. Al contrario, gracias por la invitación. Un gusto. Infinitamente, y agradecemos a Criminogénesis, al doctor Alejandro Carlos Espinosa, por la confianza que tiene en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y en el programa Más que Leyes, porque de acá seguimos educando la conciencia. Gracias, doctor. Un gusto, muchas gracias. Nos vemos mañana, queridos amigos. Mañana tengo una noticia, déjenme les cuento antes de que me corte por aquí el ingeniero. Mañana tenemos una invitada muy especial, mi querida doctora, la doctora Carlota Fernández, que ella es directora del archivo de INEGI, del archivo digital de INEGI, por aquí de informática. Va a estar con nosotros hablando sobre las mujeres en la administración de justicia. Yo creo que va a ser un tema muy interesante, que agradezco infinitamente que nos dé un poco de su tiempo. Así que mañana, el jueves de Ciencia y Tecnología, nos cede su espacio para hablar sobre mujeres con alguien que en el país es alguien muy interesante, y que les he presumido muchas veces el libro que hace conjuntamente con el doctor Pedro Peñalosa, la doctora Carlota Fernández Mendoza, donde nos da una mirada multifocal para reconocer a México. Ella, como experta en el tema y como directora de informática regional en el INEGI, vaya que tiene mucho que contarnos el día de mañana. Así que los esperamos. Tengan una tarde excelente. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Hasta luego. A ver si nos hace caso. No